partir de cualquier contexto científico, desarrollar pensamiento científico, análisis de fenómenos, ¿verdad? Análisis de fenómenos. Y la finalidad de la clase es identificar, nombrar correctamente las principales químicas inorgánicas y a su vez determinar todas las características, propiedades y usos que se le dan a esas funciones químicas específicas inorgánicas, que se le dan a esas funciones químicas que se le dan en la industria y en la vida cotidiana. ¿Sí? No está de más recordar, función química, el término, el concepto, ¿se acuerdan? Función química, ¿cómo lo definimos? ¿Cómo lo interpretamos? ¿Cómo definimos una función química? Un grupo de átomos con características propias, ¿se acuerdan? Las principales funciones químicas que analizamos en la clase anterior eran óxido, ¿cuál más? Rapidito, peróxido, cogí. Peróxido, las bases donde están los hidróxidos y los hidruros, los ácidos y las sales. Y que cada una de esas funciones químicas dependían de un grupo funcional. Y volvemos a definir, es un grupo funcional. Un grupo funcional no es más que un grupo de átomos que al unirse a otra, unirse a una molécula o a otro elemento, le transfiere y cambia todas las características. ¿Cierto que sí? Y que los principales elementos que trabajan como grupo funcional en química inorgánica, grupo funcional, ¿eran quiénes? El oxígeno, el hidrógeno y el grupo hidroxilo. ¿Sí se acuerdan, muchachos? Entonces, mirando la diapositiva que tenemos allí, tenemos que, si tenemos al grupo como grupo funcional al hidrógeno, ¿verdad? Cuando el hidrógeno se reúne o se combina con un elemento metal de la tabla periódica, entonces me va a formar un compuesto que se llama hidruro. Pero si lo hace, si se combina no con un metal, sino con un no metal, entonces me va a formar un tipo de ácido que son los ácidos hidrácidos. Sucesivamente, ¿verdad? Ahora, cuando el oxígeno como grupo funcional, si se combina con un metal, entonces me va a formar un óxido. Ahora, si esos óxidos yo le agrego agua, entonces al óxido ácido le agrego agua, entonces voy a obtener un ácido oxácido. Pero si le agrego agua al óxido básico, entonces obtengo un hidróxido. Sucesivamente, ¿verdad? Ahora la vamos a ver de manera específica. La primera función química que vamos a analizar, las primeras funciones químicas que vamos a analizar son los óxidos y los peróxidos. Dos funciones químicas que utilizan, ojo, utilizan como grupo funcional al oxígeno, ¿sí? Y tienen características casi que similares. Vamos a hablar, primeramente, vamos a hablar de óxidos. Óxidos. ¿Qué son los óxidos? Combinaciones químicas o especies químicas que se caracterizan porque utilizan como grupo funcional al oxígeno. El oxígeno trabajando con estado de oxidación -2 en los óxidos, ¿verdad? O sea, el oxígeno combinado con cualquier elemento de la tabla me va a formar un óxido. Forma un óxido, o sea, se oxida. ¿Sí? Y el oxígeno siempre trabajando con oxidación -2 en los óxidos. Características, tiene sus propiedades y características primordiales. Ahora, dependiendo del tipo de elemento que se combina con el oxígeno, dependiendo del tipo de elemento,
entonces vamos a obtener tipos de óxidos. Ojo, tipos. O sea, si la unión, la unión es del oxígeno, ahí sí alcanzan a ver bien. Comenten. El oxígeno más un elemento metal, el oxígeno con un metal, se me va a formar un óxido que se denomina óxido básico. Óxido básico. O sea, el hierro se combina con el oxígeno, metal con el oxígeno, lo que se forma es un óxido básico, óxido de hierro. ¿Sí? Pero si la combinación es del oxígeno con un no metal, el óxido que se me va a formar ya no es un óxido básico, sino un óxido ácido. O sea, si yo combino el cloro con el oxígeno, me va a formar óxido de cloro. Y ya este es otro tipo de óxido. ¿Sí? ¿Sí está? ¿Sí estamos? Ahora, ¿cómo los nombramos? Los nombramos utilizando los tres tipos de nomenclaturas comunes. Los podemos nombrar. Estos óxidos pueden tener tres nombres diferentes. Un óxido de estos puede tener tres nombres diferentes. Ya para nombrarlo no me interesa si es un óxido ácido o si es un óxido básico. Ya voy a nombrar el óxido. Fe2O3, ClO, Cl2O3. Y vamos a nombrarlo utilizando las tres nomenclaturas. La primera nomenclatura stock. El nombre en la nomenclatura stock. Ya sabemos cómo nombra. La nomenclatura stock los óxidos. Nombre genérico. Si estamos hablando de óxido, el nombre genérico será ¿qué? ¿Será qué? El nombre genérico será óxido. Si estamos hablando de hidróxido, el nombre genérico será hidro. Si estamos hablando de ácido, el nombre genérico será, lógicamente, ¿verdad? Entonces ya sabemos que la nomenclatura stock utiliza el estado de oxidación -2 más 3. Entonces este señor en la nomenclatura stock se llamará óxido de hierro. Óxido de hierro, entre paréntesis, 3. Muy bien. ¿Verdad? Ahora si nos vamos a la nomenclatura común, que también utiliza el estado de oxidación con las terminaciones oso e ico, entonces será óxido, estado de oxidación más 3, la terminación es oso y... No, ojo. El hierro en la nomenclatura común utiliza el nombre en latín, ferrum. Óxido férrico. Y en la nomenclatura sistemática ya no tenemos en cuenta el estado de oxidación, sino el subíndice, ¿verdad? En nomenclatura griega. Entonces será, si es 3, ¿será qué? Trióxido de hierro, ¿verdad? Será trióxido de hierro. ¿Sí? Miramos aquí, -2 más 2, -2 más 3. Aquí comparamos, ¿verdad? Aquí comparamos y este será en la nomenclatura común. La terminación será que oso, y en la nomenclatura y el del siguiente será ico, ¿verdad? Entonces será óxido de hierro 2, óxido de cloro, óxido cloroso
monóxido de cloro. Profe, Dime. profe, ahí no terminaban ICO. ¿Dónde? En la segunda. No, porque el estado de oxidación es 2. Ah, ok. Y recuerda que oso es inferior a 3. ¿Sí? ICO igual o mayor que 3 hasta 6. Porque ya en el 7 hay que ponerle, termina en ICO, pero hay que ponerle el prefijo per. ¿Estamos claros, muchachos? Sí, señor. Está clarito, ¿verdad? Ojo, esta clase, ustedes la vieron el año pasado y jugaron con esto con el profesor Saúl. Yo sé que vieron nomenclatura. Ahora hablamos de peróxido. Peróxidos. El término per significa óxido reoxigenado o peroxigenado. O sea, que tiene más oxígeno de lo común. ¿Verdad? Tiene más oxígeno de lo común. ¿Por qué se caracterizan los peróxidos? Porque presentan un enlace, un doble enlace, oxígeno-oxígeno. Y el oxígeno tiene una la molécula tiene una peroxidación y se comportan como agentes oxidantes. Generalmente se comportan como agentes oxidantes, son muy reactivos, al parecer no, ojo, nosotros lo compramos en la tienda, el peróxido de hidrógeno parece inofensivo, pero es bien peligroso, ¿verdad? Y también actúa como agente reductor, ¿sí? Presentan más oxígeno de lo normal. También utilizan como grupo funcional el oxígeno. Grupo funcional, el oxígeno. Pero el oxígeno cambia el estado de oxidación. Ya no es -2, sino que es -1. -1. ¿Ya? El único donde el oxígeno cambia su estado de oxidación de -2 a -1 es en los peróxidos. ¿Sí? ¿Cómo los nombramos? ¿Cómo los nombramos? Igual, ¿verdad? Ojo, los peróxidos como tal en la naturaleza no existen, solamente existe uno solo, que es el peróxido de hidrógeno. Es el único que existe, que yo encuentro, ¿verdad? Si yo necesito otro peróxido, debo sintetizarlo a partir de aquí, ¿verdad? O sea, utilizo un metal puro, magnesio, y ese metal puro, ¿qué hace? Viene y desplaza al hidrógeno. Desplaza al hidrógeno y me forma el peróxido correspondiente, MgO2. MgO2, ese es el peróxido. En la naturaleza no existen, existe solamente este. Ese es el que encuentro en la naturaleza. Y la concentración más alta es 50%. Entonces, cada vez que yo necesite peróxido de hierro, tengo que sintetizarlo. Entonces voy a tener FeO2, ¿verdad? Si necesito peróxido de sodio, tengo que sintetizarlo. Na2, 2. ¿Sí? Y el de magnesio. O sea, profe, o sea que siempre tiene que haber un metal puro. Un metal puro reaccionando con el peróxido de hidrógeno. Para obtener, okay. O sea, por eso te digo, necesito el peróxido de hierro. Entonces yo cojo hierro, lo pongo a reaccionar con el peróxido de hidrógeno y el peróxido, el hierro me desplaza al hidrógeno y me forma el peróxido. ¿Cómo lo nombro? Las mismas 3 nomenclaturas que utilizo para nombrar los óxidos, las mismas 3. Nomenclatura stock, nomenclatura sistemática y la nomenclatura común. La única diferencia, ¿en qué se diferencia? En que el nombre genérico no va a ser óxido, sino va a ser peróxido. ¿Ya? Entonces, nombramos nomenclatura stock. Díganme el nombre. Peróxido. ¿Peróxido de quién? -1 más 2. -1 más 1. -1 más 2.
¿Sí? Estado de oxidación. Ahí hay alguien. Hierro. De hierro 2. En la nomenclatura común, estado de oxidación 2 será peróxido ferroso. Y en la nomenclatura sistemática será diperóxido de hierro. ¿Sí? Ojo con los dos primeros compromisos que van a tener, muchachos. Ojo con los dos primeros compromisos. Primer compromiso: consultar el uso de los óxidos en la industria. Consultar el uso de los óxidos en la industria. Y el segundo compromiso es consultar el uso de los peróxidos en la industria. Consultar el uso de los peróxidos en la industria. Yo les voy a montar, tengamos todo, yo les voy a poner fecha a todo el trabajo de esta guía. Ya tenemos un primero que son las páginas del libro. ¿Sí? Son las páginas del libro. Ahorita les monto a la plataforma el primer taller de competencias y les monto la diapositiva. En la diapositiva hay cuatro consultas. ¿Verdad? Hay 4 consultas. Ya llevas 2. Uso industrial de los óxidos, uso industrial de los peróxidos. Y una vez terminemos la temática, les digo cuándo deben entregar todas las actividades que resultan de la guía. Yo les digo. ¿Estamos, muchachos? O sea, de la guía que usted va a montar hoy. No, la guía está montada. De esa, usted apenas termine la... Apenas termine el desarrollo de la temática, inmediatamente te voy a decir, las actividades las entregamos tal fecha. Y ahora voy a decir, antes de terminar, voy a nombrar los morosos, porque hay estudiantes que no han entregado ni una sola actividad, y eso es preocupante. Ni una sola han entregado. Y hay algunos que están debiendo otras muchas y no sé qué. La siguiente función química, las bases. Para entender las bases, partimos de la disociación del agua, descomposición del agua. Cuando yo disocio el agua, o sea, la disocio, ¿qué estoy haciendo? Estoy produciendo sus iones. Y sus iones son el ion hidrógeno y el... Profe, Dime. perdón, lo que pasa es que no se ve. No se ve. Bueno, vamos a bajar un poquito. Aquí, cuando yo disocio el agua, aquí sí, ahí sí. Sí, señor. Bueno, disocio el agua, se me produce ion hidrógeno y se me produce el ion hidroxilo. Ion hidrógeno, ion hidroxilo. ¿Qué pasa con estos dos iones? Me van a formar unos compuestos cuando se combinan o cuando actúan como grupo funcional, me van a formar unos compuestos específicos que se llaman bases. ¿Verdad? Que se llaman bases con características propias. Características propias. ¿Por qué se caracterizan? Porque colorean de azul el papel indicador, son urticantes, tienen sabor amargo como el de la lejía, se caracterizan por ello, ¿verdad? Entonces, cuando el hidrógeno actúa como grupo funcional derivado de el agua, actúa como grupo funcional y se combina con un elemento no metal, el resultado ya sabemos que es un ácido. Pero si se combina con un metal, me va a formar un tipo de base específico que se denomina hidruro. Metal, cuando se combina el hidrógeno con un metal y inmediatamente cambia su estado de oxidación. Si la combinación o el grupo OH
funciona como grupo funcional y se me combina con un metal, me forma un tipo de base específico que se llama hidróxido. ¿Sí? Que se denomina hidróxido. Ahora miramos específicamente las bases, hidruro e hidróxido. Los miramos específicamente. ¿Ya? Recuerden que son bases. La primera base que vamos a ver, el hidróxido. ¿De dónde obtengo yo el hidróxido? Con la unión del OH con un metal. Hidróxido. OH más un metal. Me va a formar un hidróxido. ¿Cómo lo obtengo? Miren cómo lo puedo obtener. Óxido combino. Óxido básico más agua. El resultado es un hidróxido. ¿Cómo así? Óxido básico. FeO. Óxido de hierro. A ese óxido básico le agrego agua. Y se forma un hidróxido. Y se me va a formar un hidróxido. El resultado será FeOH. Profe, siempre va a ser con un óxido básico. Para obtener hidróxido sí. Okay. Porque si lo hago con un no metal voy a obtener otro producto. ¿Listo? Entonces esa es la manera de cómo obtengo los hidróxidos. Cómo se me forma el grupo OH, ¿ya? Y obtengo los hidróxidos. Ya sabemos que el nombre genérico es hidróxido, la función química es hidróxido, por lo tanto la palabra genérica o el nombre genérico será hidróxido. Aquí lo podemos nombrar con las tres nomenclaturas, igual que los óxidos y los peróxidos. Las tres nomenclaturas, FeOH 2. Ya sabemos que el grupo OH trabaja con estado de oxidación -1. Trabaja con estado de oxidación -1. Verá, NaOH, MgOH2. Los nombramos en las tres nomenclaturas. En la nomenclatura stock, el primero sería hidróxido de hierro. ¿De hierro qué? Hidróxido de hierro. Estado de oxidación del hierro. No, señor. Dos. Hidróxido de hierro. Estado de oxidación del hierro. En la nomenclatura común, hidróxido, terminación oso, con el nombre latín, ferroso. ¿Ya? Ferroso. Y en la nomenclatura sistemática, Sería dihidróxido de hierro. Claro. ¿Sí? Así podemos nombrar en las tres nomenclaturas los hidróxidos. Preguntas hasta allí, muchachos, que pasamos a los hidruros ahora. Pregunta clarito, ¿ah? Ojo, porque yo sé que tienen conocimiento de esto porque yo veía al profesor Saúl dándole esa clase. Yo sé que lo maneja. Borro aquí y nos vamos a los hidruros. Otro tipo especial de base son los hidruros. ¿De dónde resultan los hidruros? Los hidruros resultan de combinar el hidrógeno con un elemento metal. De combinar el hidrógeno con un elemento metálico. ¿Verdad? Ya sabemos que el hidrógeno, que es el grupo funcional, es el único momento donde cambia su estado de oxidación de +1 a
-1. El único momento. El resto del tiempo siempre trabaja con +1. Siempre. O sea que si yo combino el sodio con el hidrógeno, el estado de oxidación del hidrógeno inmediatamente va a cambiar. Aquí libre será 0. La función química que se me va a formar aquí es NaH. Entonces el hidrógeno trabaja con -1 y el sodio trabaja con +1. ¿Ya? Los hidruros los podemos nombrar en las 3 nomenclaturas. También ya sabemos que el nombre genérico será que hidruro, pero normalmente se utiliza nomenclatura común. Hidruro de, FeH2, MgH2, ¿sí? NaH. Nombre, cuando usted lo ve así, nombre común. ¿Hidruro de qué? Profe, no se ve la parte de abajo. Vamos. Solamente se ve el primer Nada más se ve el primero. compuesto. Miramos arriba, escribimos arriba. NaH, MgH2. ¿Cómo lo nombramos? Hidruro de magnesio. Magnesio. Hidruro de, Profesor, dime, disculpe, es que me acaba de avisar que la... hidruro de hierro. De hierro. Listo. Tercero. Profe, Dime. solo en la de común o también tienen las otras dos. También lo podemos nombrar en las otras, pero la más utilizada para los hidruros es la nomenclatura común. Hidruros de, Ok. hidruros de, ojo, compromisos para estas. Uso industrial de los hidróxidos. Uso industrial de los hidróxidos. Uso industrial de los hidruros. ¿Sí? La clase está exactica. Monitores de E y F. Monitores de E y F.